Esta noche tengo el reto de predicar sobre el tema de la Trinidad. Y quisiera comenzar platicando un poquito, porque luché por años con la tentación de pensar de que Dios es narcisista, lleno de egocentrismo. Yo entendí, nací en un hogar cristiano, entendí que Dios hace todas las cosas para su gloria, pero honestamente me parecía tan malo. En mi mente Dios era un déspota, un tirano que me había creado solamente para su gloria y que de hecho me hacía sufrir por su gloria. Y lo odiaba. Y la verdad es que cada Dios de cada religión falsa es así, egoísta. Piensa, por ejemplo, en el Dios de los mormones, el Dios de Islam, el Dios de los pentecostales de solo Jesús. Son dioses llenos de orgullo y de soberbia. Supuestamente existen por toda la eternidad pasada, pero contentos de no amar a nadie, contentos de nunca buscar bendecir a otros. Están solos y contentos con eso por toda la eternidad. Qué Dios tan horrible, qué feo. Y peor, esos dioses luego crean a los humanos. ¿Por qué? Bueno, solamente para su propia autosatisfacción. Cualquier Dios que no es una Trinidad es así, totalmente centrado en sí mismo, 100% ensimismado. Cualquier Dios que no es una Trinidad, según dicha religión, nos creó solamente para la gloria de su propia persona. No existe ni una gota de amor ni altruismo en esos dioses, porque están solos y sus acciones son el resultado egoísta de satisfacción propia. Jamás proviene un deseo desinteresado de querer bendecir a otra persona. Pero nuestro Dios, el Dios vivo y verdadero, es diferente, porque Él es un Dios trino. Y mis hermanos, la doctrina de la Trinidad cambia todo. Ahora, ¿cómo entendemos esta doctrina de la Trinidad? Bueno, lejos de fabricar ideas propias acerca de Dios en nuestras mentes, la Biblia nos dice que debemos comenzar con el Hijo. De que el Hijo es la imagen del Dios invisible, el Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, el primer paso, como Atanasio argumentó contra Arrio en el cuarto siglo, el primer paso es entender de que si el Hijo amado es quien revela a Dios, entonces Dios no es un omnipotente tirano, sino que es un Padre amoroso que amaba a su Hijo por toda la eternidad pasada. Es más, aprendemos de que ese Dios, ese Padre bondadoso, no nos creó solamente para su propia satisfacción, sino que nos creó para bendecir a su Hijo eterno. El Padre no es egoísta, sino todo lo opuesto. El Padre es quien siempre da. Él es la fuente inmensurable que regala vida y bendición a todo el universo. Aún en la eternidad pasada, Él ya rebosaba de amor, habiendo engendrado a su Hijo en la eternidad. Y lo amaba tanto. Es como que el Padre dijera, no, es que mi Hijo es tan maravilloso, tan hermoso, tan glorioso que merece que 1,000 millones de voces canten de su esplendor. Así que nos creó para darnos como regalo a su Hijo amado. Y el Hijo también es Dios, el verbo por el cual el Padre creó. Pero el Hijo tampoco nos creó con el propósito de bendecirse a sí mismo. Y lo sabemos porque cuando el Hijo se encarnó, Él nos dice explícitamente que lo hizo ¿con qué propósito? Para glorificar a su Padre. Es como si el Hijo dijera, no, es que mi Padre es tan esplendoroso, tan majestuoso, el mundo necesita ver en mí las glorias invisibles de mi Padre. El Espíritu igual busca la gloria de las otras dos personas de la Trinidad. Él plasma toda la gloria del Hijo en este libro, lo utiliza para transformarnos hacia esa gloria, para que nosotros podamos adorar al Padre por medio del Hijo. Comenzamos a ver, ¿no?, ese amor entre las personas de la Trinidad, el amor intertrinitario de Dios.
entiendes de que la razón que existe es porque el amor intertrinitario rebosante de la Trinidad se desbordó, incluyéndonos también a nosotros en ese amor. Hermanos, la Trinidad es una maravillosa verdad. Es increíble, debe asombrarnos pensar en nuestro Dios trino. Ahora, yo sé que muchas personas se quejan de la doctrina de la Trinidad porque es incomprensible, ¿no? Es más grande que nuestras mentes podamos comprender. La gente dice, no, ¿cómo es posible? 3 en 1, la matemática no cuadra, imposible. Pero qué soberbia, qué necio razonar así y pensar de que el Dios Todopoderoso tiene que caber en tu pequeña mente. Esto es idolatría. En realidad es todo lo opuesto. En realidad el hecho de que es imposible comprender completamente a la Trinidad es lo que confirma su veracidad. Porque como acabamos de cantar, Dios es ¿qué? Dios es santo, santo, santo. Y eso significa que es un ser diferente, un ser distinto que nosotros. Y esto necesariamente significa que si tu Dios cabe en tu mente humana, necesariamente fue fabricada allí. Fue fabricado allí. Porque Dios es mucho más grande que nuestra capacidad para comprenderle. Es majestuoso, es lleno de esplendor. Nunca vamos a tocar fondo cuando profundizamos en las aguas de la Trinidad. Cada teólogo es un inútil, un tonto frente a la persona incomprensible de Dios. Y debemos simplemente, como Job, taparnos la boca y asombrarnos delante de un Dios tan esplendoroso. Pero cuidado, porque a veces cuando hablamos de que la Trinidad es un misterio, de que es algo incomprensible, a veces decimos esto como pretexto de no meditar en lo que Dios ha revelado en este libro acerca de su persona, de su ser, para no creer en la Trinidad. Hay una gran diferencia entre algo que es un misterio y algo que es un secreto, un enigma. La Trinidad no es un secreto, no es enigma. Dios nos ha revelado cómo es y Él nos dice de que Él es Padre, Hijo y Espíritu, ¿no? 3 personas, un solo Dios. Así que nosotros tenemos el deber de adorarlo así, como un Dios trino. Por cierto, otra queja, la gente dice que la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, correcto. Pero es una palabra que nosotros usamos para referirnos a una verdad que sí está en las Escrituras, de que nuestro Dios es Padre, Hijo y Espíritu. Y esa definición es importante de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu, porque a veces la gente piensa que Dios es una esencia, Dios es un ser, una naturaleza que es la base del Padre, Hijo y Espíritu. En las imágenes de la Trinidad muchas veces lo que ves es que Dios está en el centro y luego en un triángulo la esencia de Dios como que es la base del Padre y del Hijo y del Espíritu. Pero no es así. No es de que Dios es un ser que da existencia al Padre, Hijo y Espíritu. Dios es Padre, Hijo y Espíritu. Así se ha revelado un Dios, 3 personas. Y toda la Biblia enseña estas 2 verdades. Un solo Dios, 3 personas. Ahora, en unos momentos vamos a llegar a Juan 17, que será la base de nuestra exposición. Pero quisiera nada más recordarles de que la Biblia enseña la Trinidad desde su primer capítulo hasta su último capítulo. Esas 2 verdades, Dios es uno y Dios es 3 personas. Primero, Dios es uno. Texto clásico, Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es. Aún los demonios entienden esto y tiemblan, Santiago 2. Y la Biblia también enseña de que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu es Dios. Pensando en el Antiguo Testamento, yo creo que el texto que por lo menos en mi mente revela la Trinidad con más claridad se encuentra en Isaías 48:16. Si quieren anotarlo, Isaías 48:16. El creador del universo que estuvo desde el principio está hablando y dice, ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu.
Entonces allí tienes el Hijo eterno de Dios, el creador del mundo, el que estuvo cara a cara con Dios por toda la eternidad. Está hablando y dice que Dios Padre le está enviando al mundo junto con su Espíritu. Obviamente se pone aún más claro cuando llegamos al Nuevo Testamento. Mateo 3, en el bautismo de Cristo, tienes el Padre hablando al Hijo, a su amado Hijo, y el Espíritu Santo está descendiendo sobre él como paloma. Mateo 28, en la Gran Comisión, dice que debemos confesar, o sea, ser bautizados, no en los nombres del Padre, Hijo y el Espíritu, sino en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, de que para ser cristiano, lo primero que tú debes de confesar es el Dios Trino. Padre, Hijo, el Espíritu Santo, un solo Dios. Una sola sustancia que subsiste en tres personas distintas. Y la verdad es que el Evangelio tiene como su base la Trinidad. La Trinidad es el fundamento de todo. Recuerdan cuando Pablo explica el Evangelio en Romanos 1, dice que el Evangelio de Dios es acerca de su Hijo que fue declarado Hijo por el Espíritu mediante la resurrección. Pedro comienza su carta igual, hablando de lo mismo. Dice en 1 Pedro 1 de que somos escogidos por el Padre, redimidos por el Hijo y santificados por el Espíritu. Es de que no puede haber buenas nuevas sin la Trinidad, no puede haber buenas nuevas sin la intercesión del Hijo, no puede haber buenas nuevas sin la expiación del Hijo. Para que haya buenas nuevas necesitamos la triunidad de Dios. Y obviamente podremos pasar toda la noche hablando de esto, desde Génesis 1, cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, hasta Apocalipsis 22, el último capítulo de la Biblia, en donde tenemos a Dios, el Cordero y el Espíritu. La Trinidad está presente en toda la Escritura porque Dios es trino. Pero ustedes que me conocen saben de que en vez de hacer un mensaje así temático, que está bien, no hay ningún pecado en hacer esto, pero quisiera llevarles a un texto en particular que exalta la maravilla que es la Trinidad, en Juan 17. Y vamos a estar observando los primeros 5 versículos de Juan 17. Yo no voy a sacar todo lo que está aquí, es un texto profundo. Solamente quiero que vean 2 verdades acerca de la Trinidad que vemos aquí en este texto. 2 aspectos de la Trinidad que nos deben de asombrar. Primero, de que el Padre, Hijo y el Espíritu son personas distintas. Vemos esto en el primer versículo. Y segundo, de que en el versículo 5 vemos de que Padre, Hijo y Espíritu son un solo ser de una misma gloria. En el versículo 1 son personas distintas. Versículo 5 son un solo ser. Ahora, antes de leer el texto quisiera refrescar la memoria, pensar un poco en el contexto de Juan 17, que es la culminación del discurso del aposento alto. Recuerdan que comenzando en Juan 13, Jesús comienza ese discurso, está lavando los pies de sus discípulos, tiene una preciosa conversación con sus discípulos. Es jueves por la noche, Jesucristo va a ser crucificado en unas horas. Después de lavar sus pies, Judas sale temprano para traicionarlo. Y luego Cristo camina con sus 11 discípulos, los suyos, los que el Padre le había dado. Y después, obviamente, de celebrar la cena del Señor, comienza a caminar hacia el huerto de Getsemaní, donde Judas le va a traicionar. Y interesante, en Juan 18:1 aprendemos de que antes de llegar al huerto de Getsemaní, Cristo llega al torrente de Cedrón, que separa a Jerusalén del huerto, y allí frente al torrente de Cedrón, Cristo se detiene, levanta sus ojos y ora por los suyos. Y yo me pregunto, ¿por qué se detiene allí? ¿Por qué Juan decide revelar esa verdad? Bueno, el torrente de Cedrón servía de drenaje para la sangre de los animales sacrificados en la Pascua. El Talmud habla de la tubería que rodeaba el altar, que bajaba la sangre de los animales al torrente de Cedrón.
Ahora piensa en esto. La historia nos dice que 250,000 de corderos eran sacrificados cada año para la Pascua. En el mismo Talmud, Rabí Yehudá dice que durante la Pascua los sacerdotes taparon el sistema de drenaje para que los rabinos, los sacerdotes, mejor dicho, los sacerdotes que estaban descalzos por la ley, tenían que caminar en esa sangre. El mismo Rabí dice que la sangre debía llegar hasta arriba de sus tobillos. ¿Te imaginas 250,000 de corderos? Alrededor de 20 litros de sangre por cordero. Estamos hablando de unos 5 millones de litros de sangre. ¿Y dónde corría toda esa sangre? Al torrente de Cedrón. Josefo comenta que el torrente de Cedrón fluía color rojo durante la Pascua el jueves por la noche, precisamente cuando Cristo está cruzando. Y si Cristo no veía el color de la sangre por ser de noche, seguramente olía el apestoso hedor de tanta sangre, de tanta muerte. Y Cristo sabe, viendo esto, oliendo esto, que ni 1,000 millones de corderos, ni 1,000 millones de litros de sangre pudo hacer lo que Él tenía que hacer. De que Él tenía que derramar su preciosa sangre. Él tenía que tomar toda la ira de Dios a nuestro favor. Así que con ese recordatorio tan fresco, Él se detiene, levanta sus ojos y dice lo siguiente. Juan 17. Esas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Vamos a orar. Señor, reconocemos de que estamos pisando sobre tierra santa, escuchando las palabras de nuestro Señor, nuestro mediador, Jesucristo, en su hora de muerte. Qué bendición poder escuchar esta intercesión. Qué maravilloso ver el corazón de nuestro sumo sacerdote que da su vida por nosotros, que se preocupa por nosotros, que garantiza nuestra vida eterna, que es conocerte a ti. Y esta es nuestra oración en esta hora, Señor, de que tú nos ayudes a conocerte más, a ver más de tu gloria, más de tu esplendor, y que tú recibas toda la gloria y alabanza. Amén. Entonces estamos observando dos aspectos de la Trinidad que deben de asombrarnos. El primero es de que el Padre, el Hijo y el Espíritu son personas distintas. Bueno, y el versículo 1 dice: estas cosas habló, con referencia, creo, al discurso del aposento alto. Pero también si vemos el Evangelio de Juan, vemos cómo este versículo realmente concluye con todo el ministerio docente de Cristo. Ya no enseña más y entra precisamente en su trabajo como sumo sacerdote. Así que levanta sus ojos al cielo, de allí viene nuestro socorro, Salmo 121, y comienza a interceder ante su Padre. Recuerden que el sumo sacerdote tenía dos trabajos: intercesión y expiación. Intercede y sacrifica. Así que en Juan 17 Cristo intercede, y en Juan 18 y 19 vemos cómo se sacrifica por los suyos. Es notable de que la primera palabra de su intercesión es Padre. Él no habla a sí mismo, no intercede a sí mismo, eso no tiene sentido. Se dirige evidentemente a otra persona, a su Padre.
Y no un Padre adoptivo, como nosotros llamamos a Dios Padre también, pero diferente con Cristo. Cristo llamó a Dios su propio Padre. Y aún los judíos en Juan 5:18 entendieron de que estaba haciéndose igual a Dios, es lo que dijeron, por eso querían apedrearlo. Claro, porque si Dios es el Padre de Jesucristo, entonces el Hijo comparte la misma naturaleza que su Padre. Es omnipotente, es eterno. Tiene que ser. Un ser engendra a otro ser según su naturaleza. Yo no puedo engendrar a una rana, tengo que engendrar un humano. Dios igual. Dios tiene que engendrar a otra persona idéntica a Él en naturaleza. Es decir, de que el Hijo de Dios tiene que ser eterno, tiene que ser omnipotente. Por definición, Dios Padre no puede ser Padre sin tener un Hijo. Eso es lo que demuestra la eternidad del Hijo. Si el Hijo no es eterno, entonces Dios no ha sido Padre eternamente. Imposible, ¿no? Pero Cristo afirma acá de que el Padre sí es eterno y el Hijo también es eterno. De hecho, dice en Juan 17:24 de que su Padre le ha llamado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, de que el Padre estaba amando a su Hijo por toda la eternidad. Y ya obviamente ese versículo tiene tanta verdad que afirma nuestro primer punto, de que aunque el Padre es Dios y el Hijo es Dios, son personas distintas. Y en particular cuando lo vemos en su contexto de que el Hijo está intercediendo por nosotros. Por definición no puede haber intercesión sin múltiples personas involucradas. Por definición una persona intercede por alguien a otra persona. Y vemos también en Juan 18:19, no puede haber expiación sin múltiples personas en la deidad, porque expiar significa aplacar la ira de otra persona. Entonces, esta verdad de que son personas distintas no es un punto periférico para nuestro evangelio, es esencial. Y lamentablemente hoy en día hay muchos que se dejan ser engañados en este punto, que niegan que Dios es tres personas distintas. No es algo nuevo, es una mentira vieja. En la antigüedad, negar las tres personas de la Trinidad se llamaba sabelianismo. Hoy se conoce mejor con el nombre modalismo. Es la mentira de que Dios es un solo ser con varios modos. Que Dios a veces se presenta como Padre, a veces se presenta como Hijo, a veces se presenta como Espíritu, varios modos de la misma persona. Los herejes en su soberbia siempre buscan simplificar el misterio de la Trinidad y hacerle caber dentro de sus mentes, dentro de su lógica. Pero no podemos hacer esto. Y aún a veces cristianos bien intencionados con sus ilustraciones y sus ideas caen en ese error del modalismo, ¿no? Cuando el maestro de la escuela dominical explica de que la Trinidad es como el huevo, eso es modalismo. Cuando dice no, es como el agua, de que hay tres fases del agua, el hielo, el líquido y el vapor. No, pero eso es otra vez modalismo, porque una molécula de agua no puede ser las tres cosas a la vez. Esa herejía, creer esto además es ridículo cuando pensamos en Dios, como si el Padre estuviera congelado y cuando se calienta un poquito en líquido ya es el Hijo y cuando realmente aviva el fuego de su amor ya se convierte en el vapor del Espíritu. O sea, cuando tú lees la Escritura, cuando tú lees a Mateo 3, de que el Padre está hablando mientras desciende el Espíritu sobre el Hijo, te das cuenta de que modalismo es una herejía, es un error. Dios es tres personas distintas. Y nos reímos un poquito, pero la verdad es que hay millones de personas engañadas con esta falsa enseñanza. Tal vez el grupo que está creciendo más en nuestros tiempos son los pentecostales de solo Jesús, que dicen que Jesús es Padre, es Hijo, es Espíritu. No podemos afirmar esa herejía unicitaria, creyendo que Dios es una sola persona. Como dije, no puede ser. No puede haber intercesión con una sola persona. Tampoco puede haber sacrificio vicario. Y esto es la mera médula del Evangelio.
de que Cristo murió en nuestro lugar para aplacar la ira de Dios a nuestro favor. Además, como dije en la introducción, el Dios de los modalistas es un Dios feo, totalmente centrado en sí mismo. Se ama a sí mismo, crea para sí mismo, envía a sí mismo, ora a sí mismo, sienta a sí mismo a su diestra, hace todo para sí mismo. Los falsos parecen que creen que acá en Juan 17 Cristo sufre de personalidad múltiple, que está orando a sí mismo. Dicen que la humanidad de Cristo está platicando con la deidad de Cristo. Pero eso es peor, hermanos, porque luego Cristo se convierte en un ser mitad y mitad y negamos la completa humanidad de Cristo. Y Juan nos dice que si alguien niega la genuina, completa humanidad de Cristo, es el anticristo, según de Juan, versículo 7. No puede ser la única explicación de lo que estamos viendo aquí en Juan 17, es de que el Hijo de Dios está intercediendo por nosotros a Dios Padre, dos personas distintas de la Trinidad. Por cierto, aunque solo el Padre y el Hijo se mencionan en nuestro texto, no olvidemos de que quien escribe esto es el Espíritu Santo. Dentro del contexto, Cristo ya nos ha explicado mucho en el discurso del aposento alto quién es el Espíritu. Dice en Juan 14:16, rogaré al Padre y os dará otro consolador. Y esa palabra otro es importantísimo, porque Cristo presenta el Espíritu como una persona igual que Él. Que Cristo en este momento era su consolador, pero pronto iba a morir e iba a enviarles a otra persona para consolarlos, la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca se presenta en la Biblia como una fuerza personal, siempre como una persona que mora en nosotros para consolarnos. Cuando pecamos podemos entristecer al Espíritu Santo. Eso no se trata de una fuerza, se trata de una persona que otra vez evidentemente es diferente que el Padre y el Hijo. Entonces tenemos Padre, Hijo y Espíritu, tres personas iguales. De hecho, ya nos explicó también en contexto Jesucristo en Juan 15:26, la relación entre las personas. Dice, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y esto es la verdad histórica de la doctrina de la Trinidad. Tenemos la paternidad del Padre sin generación, tenemos la filiación del Hijo eternamente engendrado por el Padre y tenemos la aspiración del Espíritu que procede del Padre y del Hijo, cosas que la Iglesia ha adoptado desde su comienzo. Bueno, regresemos a la intercesión de Cristo, Juan 17:1. Después de decir, Padre, la hora ha llegado, Cristo dice, glorifica a tu Hijo. Ahora dices, Josías, ¿qué pasó? Yo pensé que Cristo no tenía egocentrismo, pensé de que iba a decir, Padre, glorifícate a ti mismo. ¿Cómo es de que Cristo está orando por sí mismo? ¿Por qué pide que su Padre le glorifique a Él? Bueno, como siempre tenemos que observar el contexto, ver lo que está pasando aquí.